Totalmente, me encanta porque aquí lo que vamos a empezar a platicar, que ese es un tema sensible en cuestión de la práctica tanto de la psicología como el coaching, y voy a partir de una manera responsable, decir que hay similitudes. O más bien hay coincidencias, en el sentido porque nosotros también en la plataforma que estamos viendo en el programa de desarrollo trabajamos sobre un proceso sistémico, exactamente porque hay sistemas, incluso en nuestra parte, en nuestra biología, en nuestra parte cognitiva, y se van conectando los diferentes procesos y sistemas y le vamos dando entendimiento. También nosotros platicamos desde el punto de vista del cliente, que se le llama el coaching, y también es entenderlo. Entonces ahí vemos las primeras coincidencias en cuestión del servicio, pero cada uno está enfocado de forma diferente, que lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? Esta es la pregunta polémica. Bueno, sí, a mí me desafía mucho esa pregunta y por eso te vuelvo a agradecer que me convoques para esto, porque me genera un crecimiento profesional y personal en lo particular, ¿no? De alguna manera siempre estuve vinculada o escuchando mucho de lo que tenía que ver con coaching. Bueno, mi pareja es coach, entonces de alguna manera de primera mano fui siguiendo el proceso de la formación responsable del coach, ¿no? Porque no sé allá, pero acá hay mucha cosa que no tiene mucho sentido y muy poco académica, ¿no? Pero las formaciones de coaching que son verdaderamente sostenidas por instituciones serias, responsables, me invitaba como a la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? Porque lo veía muy parecido. Entonces me puse a investigar mucho. Particularmente en Argentina, hablar de que una psicóloga hable de coaching sin atacarlo es casi una cacería de brujas, o sea, casi que estoy pecando. La verdad que es complicado. Yo un poco transgredo algunas cosas de las cuales no estoy de acuerdo y me hago cargo de lo que digo, y porque creo que lo que digo lo digo con información. Y muchas veces creo que el error está en comparar al psicólogo con el coach. Y no podemos comparar cosas que no son iguales, que pertenecen a esferas distintas, que trabajamos quizás con el mismo público porque trabajamos con seres humanos, usamos la palabra, sí, también, pero tienen fundamentos distintos y objetivos distintos. Entonces, si nos ponemos a comparar, probablemente sí, quizás nos pongamos a discutir, pero me parece que no es por ahí. Yo creo que el gran drama en esta comparación es que es la comparación más que nada con el coaching más personal, más ontológico, no tanto, por lo menos acá en Argentina, no tanto con el coaching empresarial o organizacional. Parece que el coach en la empresa, perfecto, pero no te metas en el plano personal del ser humano, ¿no? Como si eso fuese solo tarea del psicólogo. Y digo, nosotros hablamos de introspección y de cuestiones más vinculadas con el alma, con la mente, mucho antes de que existiera la psicología. O sea, esto no es algo que nos pertenece a los psicólogos, ¿no? De hecho, cada uno puede hacer su propia introspección y no necesariamente lo tiene que hacer en un espacio terapéutico. Tengo muchísimos pacientes que encuentran mucho alivio y mucha terapia, por ejemplo, en espacios religiosos. Y tampoco podemos comparar, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que la clave acá es la ética. Para mí, ese es el eje troncal de la disciplina. Es la ética tanto en la profesión del psicólogo como en la del coach. Y yo creo que ahí está el límite, ¿no? Por más formación que uno tenga, creo que está el límite. Para poder ejercer la ética hay que conocer el fundamento y el límite hasta dónde llega mi trabajo. Porque si no, ahí termino, por desconocimiento a veces, no digo que sea intencional, metiéndome en territorios para los cuales no estoy formado, o aunque esté formado, no tengo habilitación para poder ejercer. Nosotros en Argentina, como ustedes también en México, tenemos una matrícula profesional que nos habilita el ejercicio. Por más que yo sea psicóloga y si no tengo esa matrícula, no puedo atender pacientes por más que tenga los conocimientos. Entonces, yo creo que un punto en común es que los dos, tanto el coaching como la psicología, son terapéuticos. Ahora, el coaching no es psicoterapéutico, y ahí está la diferencia principal para mí, ¿no? La psicoterapia aborda temas que tienen que ver con un síntoma, con una problemática que puede tener un correlato que sea necesariamente abordado desde un trastorno mental, y yo creo que ahí es esa puerta a la cual el coach no puede ingresar porque no tiene la formación para hacerlo, ¿no? No tiene la habilitación. No digo formación porque la puede tener.
no tiene la habilitación, ¿no? A mí me parece que tiene como mucha cosa en común, pero de alguna manera, como digo, si lo comparamos sí nos vamos a poner en discusión, pero de alguna manera trabajamos sí con la necesidad de aliviarle algo al otro, pero me parece que tanto el coaching como la psicología miran cosas diferentes, ¿no? Creo que el hecho de que haya un contacto de uno a uno, el hecho de que medie la palabra en esa transformación, porque digo, con esto quiero decir lo siguiente, muchas veces los psicólogos nos encontramos haciendo tareas que también hace el coach, y sí, porque nos formamos en eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que por ahí puede generarle a algunos psicólogos esta sensación de que los coaches están robando territorio a la psicología. Y yo a esa gente le preguntaría, ¿por qué tanto miedo, no? ¿Qué es lo que quizás estamos haciendo mal los psicólogos que creemos que tienen que venir a ocuparnos nuestro territorio, ¿no? Algo parecido, Ray, sucedió hace muchos años con el tema de los recursos humanos, ¿no? Muchos psicólogos decían, ¿cómo los licenciados en recursos humanos ocupan territorio? Y bueno, porque el psicólogo no le había dado respuesta. O el psicólogo educativo con los psicopedagogos. Bueno, porque muchas veces algunas profesiones dejan vacantes porque no les, y vienen otras disciplinas a ocupar esos espacios, pero no de la misma manera, desde otro lugar, ¿no? Creo que eso es importante. Totalmente, me encanta la forma como lo vas llevando en el cuestión de que hay puntos en común y también hay apartados que le competen a cada uno. Eso es un tema polémico en el sentido de un psicólogo para qué está preparado y un coach para qué está preparado. Obviamente que partimos desde la plataforma de la profesionalización de ambas prácticas. Es polémico en el sentido, como tú bien lo dices, en la parte personal, y por eso tenemos aquí a participantes del programa de desarrollo, entendiendo que vamos a tener el curso intensivo dentro del programa, entendiendo cuáles son las diferencias y en qué momento un coach tiene que derivar, pero tiene que aprender a detectar. Y algo que me encantó en la charla que tuvimos previa a live del día de hoy fue en el sentido de que el coach hace que el cliente o el coach tome conciencia de requiere ese acompañamiento especializado, trabaje esa parte importante que viene del sentido ético. También aquí en la certificación lo que trabajamos mucho es el código ético y conducta en el comportamiento de cómo se debe de conducir un coach. En los últimos 2 módulos que tenemos del programa trabajamos ese aspecto, pero también cómo lo vivimos, cómo lo compartimos y desde dónde lo estamos fundamentando. Y también cómo podemos derivar o canalizar con un especialista. Pero yo creo que la parte importante es el aprender a identificar las diferencias. Yo creo que el complementarnos potencializa. A mí me ha dado muy buenos frutos tener contactos como tú como especialista, porque me haces ver desde una perspectiva, tengo los conocimientos básicos para entenderlo y poderlo identificar. Y eso yo creo que potencializa mucho la práctica y me da ese ámbito de confianza de saber hasta dónde llega mi alcance. Obviamente que hay que irlo conociendo progresivamente. Sí, como tú dices, sin yo ser un profesional, meterme al tema psicológico, pero hay muchas bases y fundamentos. Hay coincidencias, un ejemplo, el tema de enfocar hacia el logro de un resultado, partiendo de un objetivo, estructurando un objetivo, pero ahí sumamos el tema del proceso humano, del sistema, pensamiento, emoción, toma de decisión y acción. Hay coincidencias en el tema del acompañamiento de la plataforma del coaching o el tema del el paciente dentro de la práctica especializada. Pero yo creo que sí hay que ir dándole ese enfoque y respetando a ambos. Me queda claro, y algo que hemos trabajado mucho en Vivalta es que esta plataforma profesionaliza la práctica, esté respaldado, porque algo que fue relevante para esta plataforma es que el especialista nos explique desde ese apartado hacia dónde tenemos que ver, hasta dónde viene el límite, cuándo tenemos que consultar y cuándo tenemos que aprender a canalizar y derivar, y hagamos esa práctica de una manera formal y también que genere esa confianza para ambos. Sí hay en el ámbito, como tú dices, organizacional, también me pasó cuando yo estaba entrando el tema de algunos psicólogos en recursos humanos, el decir es que un coach
no sabe lo que está haciendo. Te estoy hablando de hace 10 años. Obviamente que llevó, pero ha ido evolucionando esto porque los caminos son complementarios. Algo que vamos a platicar más adelante es dónde fortalece un coach, pero también dónde un especialista puede dar esa claridad y ese entendimiento. Y de aquí viene la siguiente pregunta. Sí, adelante, Luz, por favor. No, quería agregar, no lo voy a contar ahora, pero para que se sumen al taller y lo vamos a charlar mejor ahí, voy a presentar 2 casos que son reales, y es un caso en el cual a mí un coach me deriva la consulta, y otro caso en donde yo me veo en situación de derivarle a un coach. Creo que en esos 2 casos puede verse como más materializado y más concreto en qué momentos me doy cuenta como psicóloga que tengo que derivar a un coach, y en qué momentos este coach se da cuenta que necesita derivar a salud mental. Me parece que ahí van a encontrar mucha claridad con ese caso práctico. Me parece genial. Les compartimos que este curso lo vamos a tener el próximo 4 de mayo, 6:30 hora de México, 9:30 hora de Argentina. Va a ser importante que se inscriban, les estamos compartiendo la información para que se vayan anotando. Tenemos un cupo limitado, eso es también importante para compartirlo. Y aquí Luz, lo que nos va a llevar es durante 3 horas, es un curso online, platicando nuestra secuencia para llevar a esos 2 ejemplos. Aquí la parte importante también que me encantó de Luz es que su trabajo es práctico. Fundamentamos y lo llevamos a una acción y a un resultado. Entonces yo creo que hay otra coincidencia con la práctica del coach. Me encantó esa observación que nos haces, y paso a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve conocer lo que son los trastornos o los traumas? Tanto de manera personal, en la psicología o como coach. Yo creo que tiene que ver con esto del parámetro que hablamos hace un rato, ¿no? Poder conocer que existen, como te repito, a mí no me gusta mucho trabajar con diagnósticos y con patologías. Me cuesta diagnosticar, me cuesta ponerle porque siento que muchas veces se transforma en una etiqueta. Y las veces que lo encuentro, evalúo si es necesario que el paciente tenga esa información o simplemente me sirve a mí armar un diagnóstico para poder dirigir el proceso de la terapia, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces identificar puede resolver muchos problemas en este paciente, ¿no? Y a lo mejor no seguir dando vueltas por un montón de lados y encontrar verdaderamente el tratamiento que le funciona para eso que le está pasando, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que estamos viendo por la sociedad en la que vivimos, por esto de un mundo tan globalizado y de la forma en la que estamos viviendo, acelerados, ¿no? Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos de pánico, por ejemplo, y es algo universal, no solamente nos pasa en Argentina. Y a veces entender y hablar desde el fundamento, porque también lo que tiene la salud mental es que hay como mucho mito, mucha cosa que no se dice, entonces, como pasa con todas las ciencias sociales, como nos pasa a nosotros, a veces nos encontramos como con la potestad de decir, tengo un ataque de ansiedad, pero en realidad quizás no es eso, es otra cosa, ¿no? Entonces, conocer cómo se manifiesta cierto trastorno nos permite a nosotros identificar si verdaderamente va por ahí, y si va por ahí, es urgente la derivación a un equipo de salud mental, que ahí sí es la persona indicada para atravesar y trabajar con ese diagnóstico particular, ¿no? Creo que los diagnósticos sirven para eso, para poner nombre, para entender. Muchas veces, bueno, yo trabajo mucho con la psicoeducación, y la psicoeducación es poder traducirle esto que el paciente trae como: tuve un ataque de pánico cuando fue a rendir. No tuviste un ataque de pánico, tuviste miedo, porque una situación de examen te despierta miedo, te despierta ansiedad. Nadie va a rendir un examen como si nada pasara. Mínimo un dolorcito de panza o nos transpiran las manos. Entonces muchas veces nos ponemos etiquetas de diagnósticos que en realidad son cosas esperables de la vida. Yo me preocuparía más si un paciente me dice que cuando va a rendir no le pasa nada y le da lo mismo, a que venga un paciente y me diga: cada vez que voy a rendir siento como un cosquilleo en la panza, ¿no? O me transpira las manos. Bueno, eso quiere decir que te importa que te vaya bien y que la situación de examen genera eso a cualquier persona, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces nos agarramos de los diagnósticos como
porque a veces no sabemos qué pasa, entonces nos ponemos esa etiqueta como para entender. El ser humano y el psiquismo necesita ponerle nombre a todo, necesita poner categoría. No se banca no saber, no puede tolerar el no sé, el no puedo, ¿no? Y eso es otro concepto que también se trabaja mucho, ¿no? Ay, y no sé todo, claramente que no sé todo, hay un montón de cosas que tengo que averiguar, de eso se trata, seguir construyendo el aprendizaje, ¿no? Y muchas veces, uno cae en esto de decir, bueno, pongo este diagnóstico porque el sistema me pide a mí ese diagnóstico. Por eso en Argentina trabajamos mucho con lo que son las obras sociales, las mutuales, no sé cómo le llaman ustedes a las prepagas médicas de servicios de salud. Creo que tienen un nombre particular. Sí. Claro. Bueno, nosotros para hacer que el tratamiento de un paciente le cubra el servicio de salud y el paciente no tenga que abonar él o ella y se lo cubre el servicio de salud, hay que poner un diagnóstico. Yo tengo que ponerle un diagnóstico a Arely sin haberla conocido. Primero tengo que poner el diagnóstico para que me autoricen poder atenderla y después, ¿cómo voy a ponerle un diagnóstico a alguien que todavía no conocí? A veces pasan años hasta que yo puedo armar un diagnóstico de esa persona, ¿no? Pero sí me parece que es importante identificar, más que hablar de trastornos, me parece que en este tema que nos convoca, es de lo esperable y lo no esperable, ¿no? Si yo tengo un proceso como coach y veo cosas que trabajamos en este próximo taller que son no esperables, bueno, ahí tengo que hacer una interconsulta o derivar, ¿no? Porque son cosas que no deberían estar sucediendo. Después, si es un trastorno o no es un trastorno, bueno, eso se verá. Si tiene una patología o no, eso se verá. Pero a mí no me gusta trabajar mucho desde ahí, ¿no? Porque siento que estigmatiza. Y después sí, también es un justificativo para algunos clientes, ¿no? Ah, no, porque yo soy fóbico, por eso. O yo soy pánico, tengo pánico. Bueno, sí, pero también sos Juan Carlos, ser humano, digo, que eso no limite tus otras posibilidades. Sí, sos ansioso, te cuesta rendir, pero sin embargo estás haciendo una carrera universitaria, estás en 5º año de la universidad, entonces no es tan inhabilitante eso, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave. Me quedé pensando, cuando hablamos de la derivación vinculada con esto, que ahí también hay todo, creo que el acto de derivar, y esto es muy personal, esto lo digo más como Luz, más que como licenciada en psicología. Creo que el acto de derivar es un acto muy generoso y que requiere mucha humildad. No es fácil decir, no puedo. Tienes que equivocar de repente, el que sí, en el pasado llegué a decir sí, me comprometí, luego me complicaste, y esa fue la experiencia de ok. La mejor forma es ir con responsabilidad y ya se abrirá otra puerta, en el mejor momento y de la mejor forma. Y eso me va motivando. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi trabajo se está reconociendo, el impacto que estamos haciendo en Vivalta. Ya ha sido 12 años ir trabajando y evolucionando de una manera muy importante. El que lo decía Vero, somos autodidactas, buscamos cómo generar nuevos conocimientos, estar actualizados, incorporar nuevas herramientas. Obviamente que eso te va dando confianza porque ya puedes...